Ante la caída salarial y el desfinanciamiento estructural que afecta gravemente el funcionamiento de las universidades públicas, las y los docentes universitarios realizaron una medida de fuerza de 48 horas, la primera de este año, y para entender un poco mejor el conflicto, el panorama, estamos en comunicación con Santiago Gándara, licenciado en comunicación, docente de la Universidad de Buenos Aires y referente también del sindicato docente AGD-UBA, también profesor de muchos de los y las tribales que estamos hoy en día en esta casa. Así que, Santiago, un placer hablar con vos nuevamente para charlar un poco, entender un poco más qué está pasando con los docentes universitarios en nuestro país. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo andan todos? Bien, muy bien. Bueno, en un contexto bastante complejo, la pregunta, Santiago, que te queremos hacer básicamente es ¿cómo arrancó este año lectivo para los y las docentes universitarias en el país? Bueno, vos lo adelantabas, ayer y anteayer hubo un paro muy masivo en todas las universidades nacionales. Esto incluye también a todos los colegios preuniversitarios, que son muchos. A veces uno solamente piensa en los de Buenos Aires, pero hay 50 en todo el país, o más de 50 en todo el país. El paro fue muy grande porque fue convocado por todas las federaciones docentes, la CONADU, la CONAD Histórica, etcétera, y también por la federación que nuclea a los trabajadores no docentes, a los administrativos de las facultades. Por lo cual prácticamente te diría que las facultades estuvieron cerradas. Es el comienzo del ciclo lectivo y al mismo tiempo es la continuidad de un muy largo 2024 en el que, bueno, los que nos escuchan tienen que haberlo seguido, algunos más directamente que otros, pero fue, decía, un largo año porque realizamos multitudinarias marchas, jornadas de clases públicas, paros, tomas de universidades. Llegamos al final del año con una jornada de clases públicas en la Plaza de Mayo, es decir, desplegamos, todos los que conocemos del repertorio de protesta para llevar adelante esto que también vos planteabas al principio, que es el reclamo salarial, la depreciación de nuestros salarios como de la mayor parte de los trabajadores del Estado es brutal. Nosotros estamos reclamando un 35% inmediato para que haya un comienzo de recomposición salarial, y al mismo tiempo hay una cuestión presupuestaria que se sigue manteniendo y arrastrando desde el año pasado. Y cuando uno dice que se sigue manteniendo, no quiere decir que esté en el mismo lugar, sino que estamos peor. Sí. Por lo cual, la verdad, la expectativa es de que el plan de lucha va a seguir y que la crisis de la universidad va a seguir, porque efectivamente hay un gobierno que no tiene la menor voluntad ni de resolver el problema universitario, ni de resolver el problema, la gran crisis, quizás hasta te diría mayor, del sistema científico, ni otros temas. ¿No? Ahí está la marcha de los jubilados, así que está claro que hacia dónde va el gobierno. Sí, Santiago, recién decías dos cosas que me parece importante como retomar. Primero, esto del sistema universitario público argentino todavía no tiene un presupuesto aprobado para el año 2025. ¿Nos puedes explicar un poco qué significa esto en términos concretos? Mira, yo no tengo los datos puntuales y que debería tenerlos, pero no los tengo acá a mano. Pero lo que significa eso es, el presupuesto universitario, para que se advierta, el presupuesto nacional universitario en un 90%, y hay algunos que lo calculan un poquito menos o un poquito más, está destinado a los salarios. Ese es el dato más importante. Este es un dato que no es del gobierno de Milei, viene de arrastre de muchos años en nuestro país, atravesaron bastantes gobiernos, digamos, con esa situación. Pero para que se dimensione es el 90%, es decir, prácticamente el presupuesto está destinado a los salarios de los no docentes y los docentes, que son estos salarios miserables de los que hablamos. El resto tiene que ver con lo que llamaríamos el funcionamiento de la universidad. Todos recordarán que a mitad del cuatrimestre pasado, a partir inclusive de la primera y gran movilización que se realizó acá en Buenos Aires y todas las movilizaciones que se realizó en el país, el gobierno tuvo un cierto retroceso, o sea, tuvo que conceder unos fondos especiales, unas partidas especiales para cubrir precisamente esa parte de los fondos que financian el funcionamiento de la universidad. Eso hizo, entre otras cosas, que las gestiones universitarias se retiraran de la lucha, pero para no meterme ahora en esa observación, lo que hizo eso concretamente fue que se permitiera un cierto funcionamiento normal de las facultades. Sí, básicos. Recordarán que fue muy comentado el tema de los apagones, ¿no? Se cortaba la luz en las facultades y universidades.
Por supuesto que ese era un modo de dramatizar la situación, pero no se estaba muy lejos de esa situación. O sea, esos fondos para que garantizan el funcionamiento tienen que ver, en particular, con el pago de los servicios, con la limpieza. Los costos de limpieza son altos, y además están otros fondos que fueron congelados, que son los fondos destinados a el mantenimiento de los edificios o la concreción de algunos edificios. Sociales ya en este momento creo que va a pasar a la historia de la humanidad, porque no termina de concretar, por ejemplo, su edificio ubicado allá en Santiago del Estero. Uh-huh. Pienso en esto de lo que es el presupuesto educativo, tanto para la infraestructura, ¿no? Y los salarios docentes, y con esto que nombrabas también en una de las primeras respuestas, que fue que el año pasado fue enorme en cuanto a manifestaciones, y que también tuvo momentos de una movilización y una lucha recontra fuerte y recontra concreta. Pensaba en el 23 de abril como una de las primeras marchas, pero también en el veto de la ley de financiamiento universitario. Y está buenísimo pensar en esto, porque a veces se tienta, ¿no? O nos tentamos de pensar como el conflicto aislado, y en realidad tiene una historicidad recontra fuerte el año pasado, sobre todo delimitando el 2024, pero esto que comentás también, que los salarios docentes, universitarios y también la educación media son recontra bajos en nuestro país hace un montón de tiempo. Y más allá de la nefasta de la gestión de este gobierno, podemos hacer también una historicidad sobre por qué se le está pagando tan mal a los docentes. Sé que la respuesta no es nada simple ni corta, pero bueno, quizás llegar a algunas ideas para seguir desarrollando quizás en programas posteriores. Sí, la respuesta nunca es fácil. Dos cosas me gustaría decir. Tal cual firmo todo lo que decís, es decir, acá hay los procesos son mucho más largos de lo que nosotros solemos introducir en nuestros debates, es decir, pensamos mucho sobre el presente, no porque seamos ignorantes, sino porque el presente nos abruma. Este presente que estamos viviendo ahora es de capítulos de Netflix, quiero decir, de novelas distópicas, pero no debemos olvidar nunca que son resultados de largos procesos. Entonces, eso es un dato concreto. También es cierto, creo que hay que decir las dos cosas, que en el cuadro de ese proceso, lo que estamos viviendo hoy es un salto cualitativo, es decir, estamos viviendo hoy una ofensiva en términos presupuestarios y salariales, pero también en términos políticos. El gobierno dejó de agredir a las universidades, ya no pasamos a ser el blanco de su ataque. Bueno, en estos momentos el blanco de su ataque son los hinchas, que se han convertido en una especie de... Sí, villano favorito, ¿no? ¿Cómo? De villano, una especie de villano favorito. Tienen todas las características del enemigo interno. Exactamente. Encontrar al villano favorito. Está muy lindo esa metáfora. Pero hace un tiempo, digo, para que también no olvidemos, como decías vos, esta historización, si volvemos al 2024, el villano favorito eran los docentes universitarios y los investigadores. Es decir, una suerte de manipuladores de cerebros, de ideólogos que arrastrábamos a las masas, a las juventudes, supuestamente a no sé qué cuadro de ideologización, de género, marxismo, un combo de marxismo cultural, Gramsci y Butler, es decir, todo junto. Entonces, decía, es importante la historización, es importante ver el salto cualitativo. Y también es importante, perdóname, en relación con las preguntas que vos hacías, es difícil la respuesta de por qué se les paga, se reconoce tan mal la educación en nuestro país. Pero creo que también deberíamos ponerlo en serie con otros fenómenos, que no son solamente de nuestro país, son de la región, son globales. Es decir, los primeros ataques, los primeros lugares, el clásico recorte, ajuste, esas reorganizaciones que plantean los gobiernos, esas políticas de Estado que reclaman siempre los periodistas por televisión, necesitamos una política de Estado, son siempre las mismas. Es decir, son los recortes en salud, son los recortes en educación, y son los recortes en la jubilación. Después tenés otros recortes, pero digamos, los que organizan un proceso de reorganización de la sociedad, en términos de, llamémosle, neoliberalismo, capitalismo más salvaje, el nombre que queramos darle, los términos de ese tipo de reorganización tienen siempre tres patas, que son jubilaciones, es todo un paquete, eso es acá, en España, en donde se les ocurra, es salud, es el sistema de salud, sobre todo cuando los sistemas de salud son públicos, como todavía lo son en algunos de los países, y ese sistema educativo, vía presupuesto o vía reducción, digamos, de los salarios.
Sí, pienso en esto, Santiago, estamos hablando con Santiago Gándara, sobre, la jornada de lucha que llevaron los y las docentes universitarias. Pienso en estas tres patas que vos decís, que claramente son uno de los focos ante las políticas de ajuste y de financiamiento, pero también lo pienso del otro lado, o sea, históricamente los estudiantes, los docentes, enfermeros, médicos, ni hablar de jubilados, lo estamos viendo en estos últimos tiempos en carne propia, fueron también espacios de resistencia y de organización, ¿no? Estos cambios y estas transformaciones y obviamente estos conflictos que se generan a través de financiamiento, todo lo que venimos hablando, también tienen la otra pata que tiene que ver con un espacios de organización y de relaciones sociales recontra fuertes, ni hablar de la producción del conocimiento, ¿no? O sea, y del análisis de las situaciones que claramente llevan a una experiencia distinta. Entonces, ahí se termina de explicar el por qué en cierto punto, no sé si se termina, se empieza a explicar el por qué se da este ensañamiento, si se quiere. Ahora, con esto que decías, pienso, ¿cómo se redefine, si es que se tiene que redefinir la lucha universitaria? Sabemos que vos marcabas bien esta idea de, está bien, se da históricamente, en este contexto hay un salto recontra importante que quizás nos cuesta imaginarnos o recordar un momento histórico en el que se haya financiado tanto el sistema público de educación. En este contexto, en donde hay algo muy concreto o muy particular, ¿cómo se redefine la lucha? ¿Es necesario redefinir esta lucha universitaria? Y por el otro lado, que charlar qué nuevas estrategias pueden estar surgiendo en este contexto particular. Mira, esa es la pregunta del millón, es lo que motiva los debates, te diría desde fin del año pasado, sobre todo porque el año pasado no terminó del mejor modo, con una tercera gran movilización, que era lo que planteábamos muchos sectores, sino que terminó de alguna manera deshilachándose la lucha docente, por muchas razones, entre otras porque las luchas tienen su ritmo también, y cuando se extienden sin un resultado inmediato, debilitan, digamos, ¿no? Entonces te diría que desde diciembre del año pasado hasta ahora, y creo que todo el año va a estar todo el tiempo esta discusión. ¿Qué cosas hacer? ¿Qué más cosas hacer? ¿Qué otras cosas hacer? ¿Cómo redefinirlas? Etcétera, etcétera. Yo no creo que haya una respuesta. Lo que sí creo es que ya es un momento en que, creo que lo era el año pasado, pero creo que ahora es más claro, es un momento de tener una mirada mucho más panorámica, que no sea solamente la situación universitaria, o te daría otro ejemplo, solamente la situación de la investigación científica, del sistema científico, que está recibiendo uno de sus mayores embates en los últimos 20, 30 o más años todavía. O sea, lo que me parece es que tenemos que mirar al conjunto de la situación que se está viviendo, en donde hay una ofensiva brutal sobre el conjunto de los trabajadores estatales, de las fábricas que empiezan a cerrar y los trabajadores, en el mejor de los casos, pueden ocuparla, o en el peor de los casos se van. Es decir, acá lo que se necesita, y es medio obvio, ustedes lo planteaban, creo que era la cortina, porque yo entré, en un momento escuchaba en la cortina y decía paro general. Sí. Es medio obvio decirlo, pero si no se centralizan las luchas, si se las deja atomizadas como está, se deja que hoy se manifiesten los jubilados, que hace unos días, unas semanas se manifestaban los trabajadores de la salud, que lunes y martes lo hacíamos los trabajadores universitarios. Si la CGT llama un paro dentro de un mes, que en Argentina es como dentro de 40 años, eso es muy difícil que se centralicen y se organicen las luchas. No digo que eso resuelva todo, pero efectivamente un paro general o la organización de un plan de lucha que centralice todos los movimientos que en este momento están reclamando por salario, por la pérdida de sus condiciones laborales, etcétera, tendría un impacto diferente que el de las luchas que están todas dispersas. Sí. Es así, yo no creo hoy que por más que nosotros podamos llevar adelante un movimiento de lucha de la docencia universitaria, y por eso vamos a bregar hasta el final, no creo que con eso solo podamos dar vuelta una situación concreta, porque no estamos discutiendo un punto más o dos de aumento salarial en una paritaria. Estamos confrontando una política que nos dice que los docentes universitarios, o nos decía con más claridad hace tiempo, dejo de decirlo ahora, pero somos un enemigo, está planteando que la universidad no es fuente, no es lugar de interés en su política, digamos, educativa,
está planteando que el sistema científico no es de su interés en su política, está planteando que hay una población de los jubilados que no le interesa, es decir, hay un nivel, digamos, de explicitación de una política que creo que se resume con un cartel que hoy todo el mundo estaba comentando, que apareció en las estaciones de trenes, sí, que decía que amenaza, digamos, el Estado te va a reprimir. Sí, cualquier protesta, sí, es terrible. Sí, no, digo que el cartel al que haces referencia dice que la policía va a reprimir todo atentado contra la República. Eso es lo que están diciendo por los portavoces. Se autoperciben la República, y estamos hablando, a ver, si retrocedemos como 50 pasos, tenemos que decir, es una manifestación de protesta de jubilados que ganan menos de 300.000 pesos. Ese es el origen de todo esto. Y el gobierno lo está convirtiendo en este otro fenómeno. Muy parecido fue lo que hizo con las grandes manifestaciones universitarias. No pudo desalentarlas, pero todo el interés previo fue eso, una intensa campaña. Fue lo que hizo con los movimientos de desocupados. Intensas campañas amenazando con los que iban a las manifestaciones, les iban a sacar los planes. Es decir, hay un gobierno que dice que viene en contra del Estado, pero que en realidad aprovecha el aparato represivo del Estado para condicionar toda posibilidad de lucha. Entonces, en ese cuadro, cierro esta idea, si no centralizamos, y el papel allí es el papel de las centrales sindicales, que por eso tienen ese nombre, centrales sindicales. Entonces, se supone que centraliza las luchas y no que las disuelve o de manera más cómplice contribuye del otro lado a que sigamos en la situación en la que estamos. Sí, me quedo pensando, Santiago, se nos está yendo el tiempo, pero bueno, nos queda pendiente, podemos hacer en otra entrevista, esta idea de lo que planteas, bueno, falta la unificación, quizás como redefinir un poco la lucha, no tan solo universitaria, sino la lucha de los y las trabajadoras, pero también estaría bueno pensar, bueno, qué es lo que falla, ¿no? Hablábamos de los sindicatos, de las centrales de los sindicatos, también podemos hablar un poco de referencias políticas, y en este caso se ve como una especie de desmoronamiento, ¿no? No es una crisis como dura de un día para el otro, hablando un poco también de los procesos sociales históricos, es como que de a poco nos vamos fragmentando, quebrando, no se ve tan claramente esa ruptura en cuanto a, en realidad sí se ve claramente la ruptura en cuanto a la fragmentación de las luchas. Eso sí se ve. Cuando uno dice, no se puede ver, y vos decís, no, sí, el sí tema se es ve, que se ve, pero no se abruma. No. Por ejemplo, la escena del Congreso, de que hoy estén votando un DNU para un acuerdo del FMI que nadie sabe en qué consiste. Y cuando no declaran con firmeza, porque podría ser que dijeran con firmeza, esta es la mejor salida para el país y yo la voy a votar. No, dicen, esto está mal, pero la vamos a apoyar. Sí, entonces, no hay una respuesta. Es casi pornográfico en el sentido literal. Es decir, me están mostrando algo de una exhibición, es obscena, porque no están defendiendo una determinada idea, saben que es indefendible, digamos. Están firmando un cheque en blanco en un nuevo endeudamiento del país a cambio de no sabemos qué, y lo hacen en nombre de que está mal, pero que lo van a hacer. Entonces el nivel de explicitación es brutal. Sí, estamos en una, dirían los pibes. Vamos a ver cómo salimos de esta. Pero bueno, nada, pensémoslo, sigamos reflexionando sobre esto. Vamos a seguir en contacto claramente porque la situación de las universidades públicas, lamentablemente no creo que se mejore en estas proximidades. Así que, Santiago, es un placer siempre hablar con vos y nos quedaron un par de temas en el tintero que vamos a retomar en otro momento. Bueno, muchas gracias por el llamado. Gracias.